Amén. Bueno, estamos en el capítulo 13 de Hechos. Y algo que podamos recordar en este tiempo de Hechos, es que algunos le llaman que es un libro como de transición. No sé, no estoy seguro si es, digo, puede ser. Es decir, está iniciando la iglesia, o nació la iglesia, ¿verdad? En Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo. Ahora, por Pablo, por los escritos de Pablo, sabemos o conocemos muchas cosas más de lo que es la iglesia, lo que Dios hizo por la iglesia, lo que va a suceder con la iglesia. Pero en este tiempo de Hechos, un elemento importante a tomar en cuenta es de que pues el Nuevo Testamento que ahora tenemos como parte de las Escrituras o de la Biblia o de la palabra de Dios inspirada, el Nuevo Testamento está siendo escrito, está en proceso de ser escrito, ¿verdad? Ellos no tenían aquí en este tiempo del libro de los Hechos, no tenían un libro para la iglesia, no tenían un Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros ahora. Estaba en proceso de ser escrito. Nosotros actualmente entendemos que Dios habla a la iglesia únicamente a través de la palabra escrita, de lo que tenemos escrita. Esa revelación de parte de Dios ya está terminada, ya está completa, no hay nada más que agregar, pues. Pero en este tiempo, donde no tienen el documento llamado Nuevo Testamento, lo único que tienen es el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento está siendo usado por Pablo, Esteban, Felipe y ahora Pablo y los discípulos para compartir acerca de Jesucristo. El Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Moisés y los profetas es lo que hemos mencionado, que dice Jesús en el camino de Emaús en Lucas, ¿verdad? Cuando va con los dos discípulos, dice, les empezó a hablar lo que las escrituras decían de él. Y lo que hemos visto al estudiar el Antiguo Testamento es de que todo apunta hacia Jesucristo como Mesías. Y eso es lo que Pedro hace en sus mensajes a los judíos. Les habla de la historia del Antiguo Testamento para decir, este Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, o Dios le resucitó, en él tenemos perdón de pecados. ¿Cómo se llama? Arrepiéntanse, etcétera, ¿verdad? Entonces, la forma en que Dios habla a estas personas del libro de Hechos es a través de maestros y profetas, o los apóstoles, maestros, profetas. A través de ellos el Espíritu Santo les habla. No estoy seguro si audiblemente, pues, de que se oye la voz del Espíritu Santo, no nos da indicación que sea así. Les habla a través de sueños o de visiones, como Dios le habló a Pedro. Dios le habla a Ananías de las cosas que tienen que hacer en ese momento. Y en este capítulo 13 vemos cómo el Espíritu Santo lo hace otra vez, cómo es que el Espíritu Santo habla o da indicaciones a la iglesia a través de ciertos varones. Aquí les llama profetas y maestros, ¿verdad? Por eso menciono que es un libro de transición en lo que la escritura está siendo documentada, o el Nuevo Testamento está siendo escrito. Pero una vez concluida la revelación, ya Dios no habla de esas maneras, ya Dios no habla audiblemente de instrucciones específicas.
Yo siempre creo que Dios usa a los ancianos en las iglesias, a los pastores ancianos, para dar dirección a la iglesia, pero siempre es a través de las escrituras. Entonces vamos a leer en el capítulo 13. Vamos a comenzar con el versículo 1, 2 y 3. Si alguien lo quiere leer, por favor. Hechos 13, 1, 2 y 3. ¿Quién lo Aquí lo lee? tengo, pastor. Sí, adelante, por favor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ajá. Aquí hay estas cosas interesantes. Una, la iglesia de Antioquía. Ahorita vamos a ver un mapa, pero es la iglesia, digamos, del norte, o es la iglesia donde Pablo creció como creyente. Y luego menciona a una serie de varones que son profetas y maestros. Aquí no hay apóstoles, ¿verdad? No hay apóstoles. Los apóstoles están físicamente en Jerusalén. Pero esta iglesia de Antioquía también necesita la dirección de Dios y lo hace a través de profetas y maestros. Están enseñando la palabra de Dios. Y también vamos a ver el sentido de los profetas. Y menciona ahí a estos varones: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Y menciona ahí a Herodes. Ya van varias veces que escuchamos a Herodes también. Ahorita vamos a ver un gráfico también de... Hay varios Herodes en la historia, desde Herodes el Grande y después algunos descendientes de él que también llevaron ese nombre. Y entonces dice el versículo 2, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí está esta indicación que les digo, que no nos dice si audiblemente escucharon una voz o sintieron en su corazón. No sé cómo es que Dios les dijo, pues, pero es muy claro que este libro de los Hechos tiene que ser llamado Hechos del Espíritu Santo, porque es la persona más importante del libro. Vemos desde que llegó y después él es el que impulsa, dirige a la iglesia, ¿verdad? Y la indicación es que hay una misión para Bernabé y para Saulo. Dice, a la hora a que los he llamado. Entonces ayunaron, oraron y les impusieron las manos. Esta imposición de manos pues es una señal de autoridad, o de que ellos los están enviando, que la iglesia de Antioquía está de acuerdo en enviarlo, en que ellos vayan con el mensaje del evangelio. Y Saulo y Bernabé están sujetos, están sometidos voluntariamente a la autoridad de los demás hermanos. Yo pienso que es muy relevante. Ahorita que estamos estudiando, terminamos de estudiar el libro de Judas, menciona ahí a varones que son rebeldes, que no se sujetan a la autoridad, que niegan al Dios, que están guiados por, dice, niegan al Dios soberano y están guiados por sus propios deseos. Y alerta a la iglesia sobre estas personas, ¿verdad?, que tienen estas características. Entonces, es muy interesante ver cómo muchos varones, o es bonito, pues es ¿cómo se dice? Es de buen ejemplo y es relevante ver a varones que pueden ser muy capaces en sí mismos, ¿verdad? O
para hablar, para predicar, para ser líderes, ¿cómo se llama? Que la gente los sigue o que tienen cierto carisma, que tienen cierto liderazgo, pues es muy importante ver a ese tipo de varones cuando voluntariamente se someten a la autoridad de otros varones. ¿Sí? Eso es señal de algo que hay en su corazón en humildad, en sujeción, en reconocimiento de la autoridad de Dios. Sí, porque es fácil pensar que si alguien puede hacer muchas cosas y en sí mismo atrae a las multitudes o la gente le sigue o es carismático o es hábil para hablar, ¿verdad? Decir, pues yo puedo solo, la gente me sigue, pues yo soy el líder aquí, pues yo soy el principal, ¿sí? Pero cuando una persona como Saulo, que seguramente ya se estaba destacando por sus características, pues por su personalidad, por lo que estaba creciendo. Imagínense a Saulo y a Bernabé, que también lo vimos desde Hechos 2 o 3, cuando están vendiendo sus propiedades y Bernabé está en Jerusalén y vende sus propiedades para vende una heredad para compartirla con los necesitados, y parece que Bernabé es de cierto estatus y tiene cierta posición en medio de los discípulos, ¿verdad? Se llamaba el hijo de consolación. Entonces a estos dos varones, Bernabé y Saulo, sometidos a la autoridad de los profetas y de los maestros, ¿verdad? Los varones en la iglesia. Esto es muy destacable. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Que esa es una característica de una persona sometida a la dirección del Espíritu Santo, a Dios en humildad, y está sometido voluntariamente a la estructura de autoridad que Dios les ha puesto. Bueno, si quieren, vamos primero al gráfico Vic de Herodes. Aquí hay un gráfico donde menciona a varios Herodes. Si ahí lo ven, de pronto está un poco confuso porque por lo menos menciona aquí a seis Herodes. Ahí vemos, por ejemplo, el principal o el primero, o el que es la cabeza de esta dinastía de los llamados Herodes, es Herodes el Grande. Este Herodes el Grande fue rey, digamos, de Judea, de toda esta región de Palestina o de lo que antes era Judá e Israel. ¿Sí? Se le conoció después como Judea, y Herodes el Grande fue el rey de Judea. Ahí menciona que es aliado de Roma. Sí, él llegó ahí como por el año 37, 40 por ahí, hasta los primeros años o alrededor del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahí se le mencionan en Hechos 2. Este es Herodes el Grande. Este Herodes es el que mandó construir esta ciudad que ya hemos visto que se llama Cesarea. Sí, esta Cesarea Marítima, que es un puerto donde había, ya vimos la semana pasada también un gráfico ahí donde había pues una especie de estadio para las carreras. Había un auditorio, había donde podían desembarcar los romanos que llegaban, era el punto de llegada de los visitantes romanos. Ese lo menciona ahí en Mateo 2, si quieren aquí lo leo, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, dice, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Sí, esta es la conocida matanza de niños, cuando el rey Herodes sabe que hay unos magos que vienen a visitar al rey de los judíos, dice, ¿quién es ese rey para que yo lo visite?
pero en realidad pues él no quiere ninguna competencia de alguien que se le empieza a reconocer como rey. María y José con el niño Jesús escapan o viajan, digamos, a Egipto, mientras se hace la matanza de los niños menores de 2 años. Entonces, cuando muere Herodes el Grande, José y María y Jesús regresan otra vez allá a Palestina o a la región de Judea. ¿Aquí tienen alguna duda o comentarios? Solo comentar que ese Herodes era famoso porque fue un gran constructor, ¿no?, de palacios. Hizo otro palacio también donde, ay, no me acuerdo cómo se, pero como para irse de retirada, pero no me acuerdo cómo se llama. Él fue el que reconstruyó el templo de los judíos, ¿no? También. De hecho, Sí, por eso también. se le llama el templo de Herodes. El templo que los judíos reconstruyeron allá en tiempo de Nehemías, que el templo de Salomón el Grande y digamos que glorioso fue destruido. Años más tarde regresan Nehemías, Zorobabel, Esdras, reconstruyen el templo, un templo más chico, y ese templo en Jerusalén, Herodes lo reconstruye o lo readorna, por decir, y se le conoció como el templo de Herodes, que es el escenario cuando Jesús tira las mesas y esas cosas. Ese es el templo de Herodes. ¿Algo más, Vic? Hay una historia de Masada, de los judíos, ¿no? Que algunos judíos que fueron a esconder y luego los mataron los romanos en un templo que había construido Herodes, pero que no sé si no lo estrenó o no lo usaba, pero es un súper, o sea, está en una montaña, así en lo alto, pues. Y bueno, Masada es la construcción en medio de la montaña, ¿no? O sea, construido en la roca. sí, es correcto. Y ese también lo hizo Herodes este. Ajá, entonces ese es el Herodes el Grande. Y después entonces hacia abajo sus descendientes, ahí vemos otro que es Herodes Antipas, a la derecha en verde, que es el sucesor de Herodes el Grande, Herodes Antipas, que va del 4 después de Cristo, por ahí del nacimiento del Señor, hasta el 39. Y luego viene más abajo otro en verde, Herodes Agripa. Que es justamente el que vimos la semana pasada que murió, Herodes Agripa. Es el que murió comido por gusanos cuando él estaba dando ¿cómo se dice? Una arenga, una plática, o estaba arengando, estaba hablando al pueblo, y el pueblo le dice, es voz de Dios, y él recibió la gloria como aceptando que él era Dios, y ahí mismo muere comido por gusanos. Entonces, ese es Herodes Agripa. Bueno, y luego hay otro Herodes mencionado en Hechos 25, que es Herodes Agripa II. Luego vamos a ver con qué está relacionado. Y el otro gráfico que tiene Vic es el mapa donde comienza esta historia de Saulo y Bernabé. Allí, si ven en el gráfico, en el mapa, abajo a la derecha está Jerusalén. ¿Verdad? Toda esa región es la que les digo que es Palestina o es conocida como Judea. Está alguien llamando aquí. Déjenme desconectar el teléfono, perdón.
Ya, entonces está Jerusalén y al norte, ahí vemos Antioquía. En esa Antioquía de Siria, es donde Saulo, Bernabé y otros hermanos están reunidos. Entonces, esas dos iglesias son las dos iglesias, digamos, más relevantes en estos primeros capítulos de la expansión del Evangelio. Jerusalén en el sur, mayormente de judíos, y al norte Antioquía, mayormente de gentiles, donde está Saulo. Y entonces esta, ¿cómo se llama? Misión o esta obra a la que les llama el Espíritu Santo y Saulo y Bernabé sometidos a la autoridad de los hermanos en Antioquía, es un primer viaje para la predicación del Evangelio. ¿Sí? Ahorita lo vamos a leer, pero ahí está el viaje en el mapa. Está Antioquía. De Antioquía van hacia el sur, a la isla que se llama Chipre. Ahí hay otros lugares, Salamina, Pafos, en la isla de Chipre. Después de Chipre viajan por barco igual a Perge. Luego se introducen al territorio, a otra Antioquía que se llama Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Ahí termina el viaje y luego van de regreso. Ya no pasan a Chipre, pero el regreso es directo de Perge hasta Antioquía. Entonces es un viaje que empieza en Antioquía y termina en Antioquía. Vamos a ver el relato, como dice del versículo 4, Hechos 13. Alguien que lea del 4 al 12, por favor. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quieres que deje el mapa, Rafa, o lo quito? No, ya no es necesario. Si quieres, sí, déjalo, sí. Si quieres, déjalo para que vayamos viendo. Gracias. ¿Quién quiere leer el texto, por favor? ¿Lo leo, Rafa? Sí, Juanjo, por favor. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gracias. Este procónsul es un, es un funcionario romano, es un gobernador de una región, pues. Entonces ahí encontramos a Sergio Paulo, y él está interesado en escuchar lo que Pablo y Bernabé tienen que decir. En este primer viaje de misionero van 3 personas. El primero es Bernabé, que era como el creyente maduro o más conocido o con más experiencia, por decir.
porque él estaba desde Jerusalén. Y después Saulo, que no es tan nuevo porque ya han pasado yo creo que unos 13 años desde la conversión de Saulo. Luego vamos a ver otro texto en Gálatas donde él platica esos periodos, pues, pero ya pasaron varios años, pero Saulo digamos que es el creyente más nuevo allí en Antioquía, y van acompañados del sobrino de Bernabé que se llama Juan Marcos. Aquí le llaman nada más Juan, dice tenía también a Juan de ayudante. Iban los tres en este primer viaje. Bernabé, ¿se acuerdan que era esta historia donde Pedro en Jerusalén sale de la cárcel, toca la puerta porque los hermanos estaban reunidos ahí en casa de la hermana de Bernabé, ¿verdad? Y la hermana de Bernabé tenía un hijo que era Juan Marcos, este joven Juan Marcos, y ellos vivían ahí en esa casa, pues, en donde Pedro llega a tocar. Entonces, Marcos parece que es más joven, pero también es un joven conocido en la iglesia de Jerusalén, y van los tres en este primer viaje. Y en el versículo 5 también nos indica cuál era la estrategia que ellos usaron, por decir estrategia, o el caminito que ellos decidieron, o que el Espíritu Santo les llevó a usar para compartir. Dice el versículo 5, llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Sí? Estaban metiéndose, digamos que a territorios ya de más gentiles, pero su estrategia o su decisión fue, donde quiera que llegaban, ir primero a los judíos. Y los judíos, en ese deseo también que su religión creciera, entonces tenían pues una especie de programa de expansión de la religión judía a través de sinagogas. Entonces, cuando había grupos de judíos en otras ciudades, ya muy alejados de Jerusalén, entonces establecían una sinagoga que no era un templo, pero era el pequeño centro de reunión. Tenían sus características, pues un número específico de judíos que tenía que ver para poder abrir una sinagoga, y era el lugar donde se abrían las escrituras del Antiguo Testamento y se enseñaba a Moisés o la doctrina de los judíos. Entonces, donde quiera que Pablo empieza a ir, en este caso Pablo y Bernabé, deciden ir primero a la sinagoga. Y sucede aquí que llegan los tres a la sinagoga de los judíos, y hay un falso profeta, un mago, que quiere apartar a Saulo de la predicación. Saulo lo reprende, se queda ciego y dice que es un engañador, y andaba buscando a quien le ayudase porque había quedado ciego. Entonces dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, este es el proceso de expansión del evangelio ya entre los gentiles. Alguien que lea del 13 al 16, por favor. Y aquí nos detenemos en el 16. Si quieres, ya podemos quitar el mapa, Vic. Alguien que lea del 13 al 16, por favor. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd.
Ajá, hasta aquí. Entonces, continúan el viaje, pero Juan Marcos ya no viaja con ellos ahí al otro territorio saliendo de la isla, sino algo sucede con Juan Marcos. Hay especulaciones de que qué pudo haber sucedido, si era demasiado joven, si no le gustó la experiencia, si extrañaba a su mamá, no sé qué habrá pasado, pues, pero dice Marcos o Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Sí? Ni siquiera regresó a Antioquía, sino regresó a su casa con su madre. Y Pablo y ¿cómo se llama? Y Bernabé continúan. Entonces, allí en Perge, ya introducidos en el territorio que hoy es, por allá es Turquía, ¿no, Vic? Sí. Toda esa parte. Dice el versículo 14, entraron a la sinagoga un día de reposo. Otra vez repiten la estrategia o el caminito, pues llegan a la sinagoga de los judíos. Dice el versículo 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, así se le llamaba a las escrituras del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, esto se leía en las sinagogas. Y dicen los judíos, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo, hecho señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Y ahí comienza un primer discurso ya documentado de Pablo. Una pregunta para ustedes. ¿Por qué habrán dejado hablar a Pablo? O sea, ¿por qué unos desconocidos de la sinagoga, o los judíos en la ciudad reunidos en la sinagoga, llega la visita de Pablo? ¿Por qué los dejan hablar? ¿Por qué razón les habrán dado la palabra? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué piensan? ¿Era fariseo? Porque Pablo era fariseo. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Pues ellos mismos les preguntan, ¿no, pastor? Si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, ¿no? Sí, pero ¿por qué si son visitantes, por qué los dejan hablar tan fácilmente o tan libremente, por decir, ¿verdad? Quizá no es un asunto muy importante, pero les dan la palabra, pues. Y la razón justamente es porque Pablo es fariseo, pues Pablo trae una reputación de maestro y él mismo lo menciona después en Filipenses, ¿no? Dice, hebreo de hebreos, fariseo, educado a los pies de Gamaliel y tarará. Él era un judío reconocido, pues un fariseo de alto nivel. No sé si en su vestimenta Pablo traía algo, no lo sé. O era conocido de oídas que el gran Saulo de Tarso estaba ahora visitando y le dejan hablar. El asunto también es de que en versículos anteriores, ahí en Jerusalén, habíamos visto que los judíos ya estaban persiguiendo a Saulo, ¿verdad? Los judíos ya querían matar a Saulo cuando se convierte y está en Jerusalén o escapa de Damasco y están en Jerusalén, los judíos ya quieren matarlo. Entonces, las noticias de que este fariseo Saulo se convirtió a cristiano o al cristianismo o a predicar a Jesucristo, todavía no han llegado a este lugar llamado Antioquía de Pisidia. Las noticias, si hubieran llegado las noticias de que Saulo ahora predicaba otra cosa, no lo hubieran dejado hablar, pues, ¿verdad? Entonces, a él lo consideran a Saulo un fariseo de alto nivel y por eso es que también le dan la palabra. Ahora, ese es un mensaje largo el que da Pablo aquí. Va del versículo 17 hasta el versículo 41, si lo quieren marcar en sus Biblias. Es un discurso, digamos, si lo hablamos, durará, pues no sé, unos 3-4 minutos si lo leemos.
En el documento, pues sí son varios versículos. ¿Alguien quiere leerlo del 17 al 41? Pensando que es el discurso de Saulo en la sinagoga. ¿De qué va a hablar Saulo en la sinagoga? Pues, ¿cómo predicarían ustedes acerca de Jesucristo en medio de una sinagoga donde acaban de hablar de la ley y los profetas? ¿Quién quiere leer esta sección larga? Es larga, pero creo que es interesante leerla. ¿Algún voluntario? Si gusta, yo la leo. Sí, Rafa. Juanjo, por favor. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, y siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Sí, muchas gracias, Juanjo. Es muy interesante, pero vean cómo Pablo no es ofensivo, es respetuoso del lugar donde está, de las personas que escuchan, y les dice,
¿cómo se llama? El Dios del pueblo, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, ¿verdad? Y es respetuoso. Y en esa predicación, Pablo les habla de algo que ellos conocen. Ellos acaban de leer la ley y los profetas, como acostumbraban en la sinagoga, abren los rollos del Antiguo Testamento y leen la ley y los profetas, pero no tienen el mensaje completo o no lo ven. En la ley y los profetas no ven al Mesías, ¿verdad? Están de alguna manera cegados y no ven al Mesías. Entonces, lo que Pablo hace en este mensaje, repito, respetuoso, es decirles, miren, se va al Antiguo Testamento y les dice, Dios levantó a Israel, les platica la historia de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo entran a Canaán, cómo piden un rey y está el rey Saúl y está el rey David. Les habla de historia, de hechos que son fundamento, pues, que no son historias o cuentos inventados, sino es historia nacional, historia de los judíos. Les habla de David y luego de David liga a Jesucristo. En el libro de Mateo y de Lucas, ¿sí?, está la genealogía de Jesucristo. Y por medio de, o yéndonos hacia atrás, digamos, a los ascendientes de María y yéndonos hacia atrás a los que son ascendientes de José, que fue su padre adoptivo, de parte de José y de parte de María, o sea, más bien José y María, ambos son descendientes de David. José y María son descendientes directos de David. Y Jesucristo o Jesús, o digamos que la persona Jesús histórica, el individuo Jesús, es descendiente de David. Y aquí conecta a David con Jesús como descendiente. Y dice en el versículo 23, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entonces conecta la historia de Israel con Jesús, el individuo, por decir, y después Pablo les dice, este Jesús es el Salvador de Israel, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. No sé si tiene algún comentario, pero me parece muy interesante cómo Pablo en este discurso no es nada religioso, o es decir, no es nada místico o religioso, pues, de hablar de cosas extrañas o espirituales que no se entienden, ¿sí? O no habla de ¿cómo se llama? De cómo es la predicación a veces en el día de hoy que es Jesús te ama, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti y te va a llenar de amor y paz, o tiene un futuro brillante para ti, ¿verdad? Estas cosas no las platica Pablo, pues lo que Pablo está haciendo es construyendo sobre historia y luego argumentos, digamos, argumentos pesados respecto a este individuo Jesús, porque murió, pero resucitó. Y de esta resurrección hay testigos, y les dice, las personas que están predicando acerca de Jesús es porque ellos lo vieron. Ellos son los testigos y lo vieron y dan testimonio. Y acuérdense que para los judíos el testimonio de 2 o 3 personas es válido. Si alguien comparte algo con 2 o 3 testigos, se le considera verdadero. Entonces Pablo les está diciendo a este Jesús resucitado, hay muchos testigos que lo vieron porque se les apareció muchas veces, y luego dice, en él hay perdón de pecados. En el versículo, hay varios versículos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el versículo 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo,
las cumplieron al condenarlo. Se enseñaba o se enseñaba en el tiempo de Jesús la ley y los profetas, pero no entendieron que este Jesús era el Mesías, era el Salvador, y terminaron matándolo. Y en esa muerte cumplieron lo que estaba escrito de Jesús. Y luego dice en el 30, mas Dios le levantó de los muertos, ahí está la resurrección, y en el 31, y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Se está refiriendo a los apóstoles y a muchos discípulos más. Se apareció a más de 400 o 500 hermanos al mismo tiempo. Jesús resucitado, y ahora ellos son los testigos, son los que están hablando de algo que sucedió. Y en el 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, ¿verdad? Pablo dice, yo vengo hasta acá, tan lejos de Jerusalén, y les estoy anunciando las mismas noticias que están allá en Jerusalén. Y luego dice, por ejemplo, el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ahí sí está la parte ya, digamos que espiritual. El hombre está lleno de culpa, condenado por su pecado, separado de Dios por causa del pecado, y Pablo predica perdón de pecados en Jesucristo, porque Dios cargó en él el pecado de todos. Y el 39 también me gusta, porque dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no puede ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí Pablo está empezando a hacer una diferencia entre la ley de Moisés o la predicación de los judíos. Dice, esta predicación de los judíos, enseñar a Moisés, no justifica del pecado. La ley te dice qué hacer, pero no te da el poder para hacerlo. Te dice, no hagas, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y como no podemos cumplirla, entonces la ley te condena, ¿sí? Y la ley condena en lugar de que la ley justifica. Y es lo que dice Pablo. Está empezando a hablar de la justificación por fe en Jesucristo. Dice, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Está hablando acerca de la fe o de la justificación por fe. Esta es la nueva predicación, por decirlo, de los apóstoles y ahora por mano de Pablo. La predicación, este mensaje, desglosarlo y analizarlo detalladamente es súper valioso, pues es muy relevante. ¿Tienen algún comentario, alguna observación que tengan, por favor? Yo, Rafa, Sí. Me gusta cómo dice ahí, como comentaste en el versículo 27, que dice que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, o sea, no conociendo a Dios, ni las palabras, ni lo que estaba escrito sobre él, al matarlo, hicieron que se cumpliera lo que estaba escrito, pues algo que ignoraban, pues. Entonces pensaba también en nuestros tiempos, ¿no? O a través de la historia también, la gente toma decisiones que por ignorancia, pues por desconocimiento de Dios en este caso, ¿no? Muchas veces se enseña también, o se enseña en algunos lados que pues mataron a Jesús, ¿no? Pero como está escrito, pues ahí en Isaías, ¿no? 53 creo que es, o desde el 49, de cómo iba a sufrir y todo eso, pues, y está la película esta de Mel Gibson también, ¿no? Como echándole cierta culpa a los que lo matan sin saber que así estaba escrito y que él entregó su vida, ¿no? Y me gusta cómo contrasta con el versículo ahorita del 41, Pablo que les dice, bueno, aquellos que ignoraban hicieron que se cumpliera la escritura, y luego dice en el 41, mirad, oh menospreciadores y asombrados,
y desaparecer. Bueno, más bien en el 40 dice, mirad pues, o sea, como en el 27 aquellos que ignoraron, ahora miren que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. O sea, también les dice, aguas, porque también está escrito y no vayan a ser ustedes también como los de Jerusalén que ignoraban. Que ignoren a Jesús, que no lo conozcan, sí, exacto, que lo menosprecien. Sí, de acuerdo, Vic, gracias. ¿Y Juanjo, ibas a decir algo? ¿O Marcos también? Sí, Juanjo, no sé si Juanjo primero. Gracias, Del mismo versículo, pásale. Gracias. No, nada más iba a comentar que sí me asombra mucho la manera en cómo estructura toda la prédica que dio ahí, ¿no? El discurso, porque habla, como bien dices, muy respetuoso, pero aparte muy ecuánime en todo lo que comenta y en toda la cronología de lo que habla, ¿no? Sí. Y en algo muy corto habla de mucha teología para realmente darle el sustento ante el pueblo y ante los principales que estaban ahí, pero realmente hace esa introducción de Jesucristo, de cómo se cumplieron las promesas, ¿no? Las profecías. Entonces me surge la pregunta de si estos principales o los varones que los sacerdotes que lo invitaron a hablar, ellos tenían conocimiento de lo que iba a hablar, porque habla que primero hablaron pues la lectura de la ley, ¿no? Que era lo común, lo tradicional en el día de descanso. Pero en el momento en que lo invitan a hablar a Pablo, realmente a lo mejor ellos no sabían que él iba a dar esa introducción o que él iba a hablar de Jesucristo, ¿no? Entonces, me imagino que también para ellos eso fue impactante. Sí, lo interesante también es de que Pablo no les dice, todo lo que ustedes están leyendo o todo lo que están enseñando aquí está mal, ¿verdad? O sea, Pablo no va con una actitud de decirles que está mal, sino les dice, esto que están leyendo de la ley y los profetas llega hasta acá, hasta Jesús. O sea, está muy bien la ley y los profetas, sí, pero les falta conocer lo que sigue, que es Jesús es el enviado de Dios para perdón de pecados, ¿verdad? Esa es la parte complementaria, por decir, de la historia, ¿verdad? Sí, tú, Marcos, ¿ibas a decir algo? Sí, del mismo versículo 27 que nos comentó Vic, también a mí no sé si me sorprende, ¿no? Pero que dice que además de que no conocían a Jesús, ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo, ¿sí? O sea, todos los días lo oían, lo escuchaban, digo, todos los días de reposo, cada semana lo escuchaban, pero no, más bien lo oían, pero no lo escuchaban, ¿sí? Y pienso que ahorita es igual, ¿sí? Todo mundo, o en muchas religiones, se predica la palabra, ¿sí? Y cada semana, pero no escuchan, ¿sí? Igual estas personas. Sí, no se rasca o no hay el discernimiento para entender el mensaje de lo que se está leyendo o de lo que se está escuchando, porque justamente es acerca de Jesús, ¿verdad? La ley y los profetas es acerca de Jesús y no lo habían visto. Bueno, nos quedan 5 minutos. Podemos detenernos un poquito más la próxima semana, pero lo que sucede después en el versículo 42, si quieren yo lo leo, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. También los gentiles querían escuchar. 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, la próxima semana, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Se pasó el mensaje de boca a boca y la próxima semana ya estaban ahí lleno para escuchar. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos
y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Entonces los judíos pues eran muy celosos, muy reservados, pensando que eran la nación escogida y con un mensaje único para ellos, pues, y cuando los gentiles también escuchaban que había salvación para ellos, los judíos se llenan de celos, rechazan el mensaje que Pablo les dio en la sinagoga y los expulsan finalmente de la ciudad. Entonces, aquí hay un par de cosas que podemos detenernos la próxima semana, pero ahí es donde comienza este primer viaje misionero, y Pablo es lo que hace, pues, en todas las regiones donde va, si hay una sinagoga, llega ahí primero, como respetando la mano, por decirlo, respetando ¿cómo se dice? Para que los judíos escuchen primero, ¿verdad? Si los judíos escuchan, qué bien. Si rechazan, entonces se voltean o se van a los gentiles. Y eso es lo que leemos en Juan 1:12. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Pablo se está convirtiendo en el vocero del evangelio para los gentiles, ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo 15, vamos a ¿cómo se llama? A recordar esta parte, pues, porque se reúne con Pablo y Pedro se reúnen en Jerusalén con los demás y llegan a este acuerdo. Pedro predica a los judíos y Pablo y su gente a los gentiles. Bueno, aquí vamos a dejar, si gustan, si alguien tiene algún otro comentario, alguna observación. Sí. Si me parece rápido, nada más que menciona ahí que sí, judíos, o sea, algunos de los judíos de la sinagoga sí se convertían o entendían, pues, obviamente a través del Espíritu Santo. Y en el versículo 48 también, que luego podemos comentar, es que dice en la segunda parte, dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, los que ya estaban seleccionados fueron los que creyeron, es lo que entiendo. Eso. Sí, ese es un tema de teología, como dice, ¿quién mencionó Marcos o Juanjo? Que es la elección, la doctrina de la elección o la predestinación para salvación. La Biblia lo enseña, pues, que en él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Es un tema para comentar, pero justamente aquí lo menciona de esa manera. Muy bien. ¿Quién nos despide en oración para ir?